Buenos días, una nueva emisión del Tábano. Va a ser un programa medio particular hoy porque un poco a raíz de que la exposición pública que está teniendo Macri, cosa que no se entiende demasiado, lo de la ida al programa Mirta Legrand, pero el papelón que hizo, es como para empezar a aclarar de una vez por todas en manos de quién estamos. Y no solamente de Macri, en manos de qué corporación, de qué grupo estamos. Porque ya nos hace mal como argentinos, nos deja mal parado como argentinos. Este programa lo voy a basar un poco en este libro, de Luis Gasulla, que es El negocio político, la obra pública de la patria contratista Menem de los 90 a Kirchner y de CFK a Macri. Porque este es el quid de la cuestión. Y hoy hay un reclamo porque vaya presa Cristina Fernández, es lo que el sistema nos quiere meter. Y yo pregunto, ¿por qué ella solamente? Ella tiene que ir presa, no es que para menor duda, pero ¿por qué ella solamente? Porque ella se cargo ella de todo, cuando hay gente que ha robado tanto o más que ella. Ahora, yo siempre digo lo mismo. La Argentina se robaron un billón de dólares. Supóngase que con todo, cárguenle todo, se han robado 100.000 millones, Cristina. Póngale, kirchnerismo. Y los otros 900.000 no se cargó a nadie. Por eso esto, ¿no? La patria contratista a Menem de 90 a Kirchner de CFK a Macri. Vamos a empezar. Esto me surge por una nota que publicó Urgente 24 y a raíz de ahí yo después fui a comprar el libro. Y con varios libros publicados, el periodista Luis Gasulla realizó varios aportes muy interesantes al periodismo de investigación. En 2017 presenta este libro. Su enfoque acertadamente desconoce cualquier grita posible en un tema tan millonario como delicado. Gasulla es uno de los escasos periodistas que accedió a Lázaro Báez, preso en Ezeiza, quien le dijo a Gasulla: todo el mundo me usó de forro, la Cámara Argentina de la Construcción y Cristina, acá todos se limpiaron el culo conmigo. Sin embargo, Báez nunca ha declarado algo en contra de la viuda de su amigo, Néstor Kirchner. ¿Es una contradicción o un reaseguro a la permanencia de los llamados códigos? El periodista también entrevistó a Leonardo Fariña, el hombre de la delegación premiada, quien promete mucho más de lo que aporta, demostración de que solo fue un perejil. Cuando me subí en la Ferrari, pensé que era Dios, pero un boludo. Báez y Fariña son excepciones, probablemente por su marginalidad como protagonista del gran negocio de la obra pública. El estándar argentino es ganar mucho dinero y disfrutarlo. Sin ir muy lejos hay un ejemplo notable. El único país donde las contrataciones de Odebrecht no han provocado escándalos es en Argentina. Yo lo vengo diciendo hace rato de esto. Apenas una brisa con el supuesto dinero girado a cuenta del traficante de jugadores y hoy jefe de inteligencia gubernamental de su amigo Mauricio Macri, Gustavo Rivas. Debe recordarse que Odebrecht fue socio y es socio de proyectos con IEXA. Es sospechoso que acá, que de afuera no haya más presión sobre el gobierno de Macri por el tema de Odebrecht. Evidentemente de afuera están haciendo muy buenos negocios acá, entonces esto ya les conviene mantenerlo en Macri. Pero hay un caso emblemático que lo quiero rescatar del libro de Gasulla, porque es una cosa que no es muy conocida para la gente, sobre todo en Argentina, como un país sin memoria, y que es muy que pinta muy bien de cómo se manejó el grupo Macri. Es decir, este caso en profundidad y otros dos casos o tres más solapadamente, para que veamos cómo se manejó el grupo Macri y quién nos está gobernando en Argentina. Gasulla se plantea el caso muy resonante de esta actualidad, que es el caso de las cloacas de Morón, que le costó la intendencia municipal al locutor Juan Carlos Rousselot, menemista, pero que no salpicó a Macri. Pero antes de entrar en el tema, porque este programa tiene dos bloques, pero metidos uno dentro del otro, vamos a decir unas palabras de Elisa Carrió, la fiscal de la República,
Vamos a hablar por ella misma. Mauricio llegó a presidente para quedar en la historia. No tiene problemas en entregar a quien sea, incluso a su propio padre o a su amigo Calcaterra, que tuvieron relaciones con Cristina. No tiene problemas en que la justicia investigue a un familiar suyo. Este lo dijo en mayo del año pasado. Pero también Carrió, anteriormente, dijo cosas como esta. Vamos a votar por Kirchner, pero con reserva moral. Kirchner va a contar con nosotros para enfrentar al establishment. Esto lo dijo en 2003. Creo que el mejor candidato a jefe de gobierno es Aníbal Ibarra, y más frente a un contrabandista como es Macri. La verdad que era como un parto. Yo no sabía cómo iba a explicarle a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. 2003. Con Macri no se puede hacer un acuerdo de conductas. Junio del 2006. La sociedad me puede pedir que nos juntemos, lo que no me puede pedir es que nos juntemos con corruptos, acerca de Macri y Labaña. Esto lo dijo en 2007. No es lo mismo Carrió que Macri. No pida un rejuntado para un picadito de fútbol en la esquina. Macri no puede hablar en tercera persona de los barra bravas. Los barra bravas acompañan a los grandes políticos y lo dice el presidente del Club de Fútbol Mayor de la Argentina. Mayo 2007. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir, yo era estúpido. 2009. Macri es un límite moral infranqueable. Diciembre del 2008. Yo creo que Durán Barba es doble agente, es un personaje que yo detesto, como a todos los asesores de imagen, asesora que no hay que meterse en temas de corrupción. 2011. Hay dos candidatos que garantizan la impunidad. Cristina con todos los negocios del kirchnerismo y Macri con todos los negocios de su padre y de su primo Calcaterra con Lázaro Báez. Nadie va a investigar al marido de ella y nadie va a investigar al padre de él. Septiembre del 2011. Yo no voy a ir al PRO, no voy a ir con Macri. Enero de 2014. Muy bien. ¿Qué casualidad este cambio de Carrió? Vamos a comentar una nota de Juan José Salinas de Pájaro Rojo. Pájaro Rojo no puede garantizar lo que afirma primeriando.com, que sea cierto, pero sí que puede ser una posible explicación para el todavía más sorprendente silencio de Carrió ante la inclusión por decreto de los familiares consanguíneos en un blanqueo que de por sí implica una amnistía para los delincuentes evasores y los infractores eludidores, sancionados por una ley que por su iniciativa lo prohibía expresamente. También sorprende que Carrió se haya quedado en Estados Unidos y no haya continuado denunciando el robo en la casa de Sergio Massa. Según ella, en esa casa había muchísimo más dinero que los $40.000 denunciados. Millones. Y su procedencia es tan desconocida como inconfesable. Y acá viene lo que toma Salinas en Pájaro Rojo de el sitio Primeriando las Noticias. A pesar de haber sostenido siempre a Alfonso Prat Gay, Carrió defendió su salida del gabinete. El líder de la líder de la coalición cívica de frecuentes viajes a Estados Unidos y escalas en México, tiene una tenebrosa historia familiar que la vincula a los narcos. Lo deja con menos margen de acción y la hizo aceptar a los funcionarios de la AFI. La salida de Alfonso Prat Gay dejó un dato de color no menor en Cambiemos. Es que en lugar de salir con sus declaraciones estridentes, la diputada Elisa Carrió llamó al presidente Mauricio Macri para decirle que estaba bien despedido y que las designaciones de Luis Caputo y Nicolás Dugomne eran buenas decisiones. Sorprendente. Es que nadie esperaba que Carrió le suelte la mano a quien fuera diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, electo por el Acuerdo Cívico y Social. Pero pasó y tiene una explicación. Pero ¿por qué Carrió no puede ahora levantar la voz y en octubre denunció a 3 funcionarios del Ministerio de Energía y Minería? Hay algo mucho más pesado que implica el narcotráfico, a su hijo y a la mismísima DEA. Explica la periodista Marina Ulloa en su blog El Dato Clave. La trama, explica Ulloa, nos lleva a Enrique Santos, el hijo de Carrió,
El muchacho vive en el estado mexicano de Guadalajara, por eso las escalas frecuentes de la diputada en ese país en cada viaje con destino a Estados Unidos. Y tiene problemas muy serios con la justicia del país, que no lo deja cruzar la frontera hasta no saldar las cuentas pendientes. Santos estuvo preso en Argentina a mediados de los 90, cuando la policía lo encontró traficando 25 kilos de cocaína de máxima pureza. Carrillo había sido electa diputada nacional por el Chaco en las elecciones de 1995 y eso la ayudó, sostiene Ulloa como primer antecedente. La entonces diputada chaqueña usó sus contactos con el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sacó a sus hijos de la cárcel. Los subió a un avión y lo envió a Londres con la excusa de que estudiaría arte escénico. Pero eso no lo sacó de los malos hábitos. Ahora Santos, el hijo de Carrió, volvió a tener problemas con la justicia, pero ya en México. Lo acusan de ser uno de los cabecillas de la nueva generación en el sanguinario y millonario cartel de Jalisco, sostiene Ulloa. Para contextualizarlo, hay que saber que en 2010 surgieron en México los carteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención en octubre de 2009 de Oscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del cartel del Milenio. El hijo de Carrió es amigo íntimo de Nava Valencia y la justicia investiga y lo ayudó a contener hasta 2012 la revuelta interna en el cartel. Pero hubo una división y nació Jalisco Nueva Generación, el nuevo brazo armado utilizado provisionalmente por el cartel de Sinaloa para terminar con los Zetas en Veracruz, agrega. Según la investigación, la justicia mexicana tiene abiertos 3 procesos judiciales en los que está mencionado Enrique Santos, y no se descarta que sea detenido. Por eso Carrió le pidió ayuda a Macri. Ocurre que la DEA ya puso su lupa sobre Santos por envíos decomisados de droga al país del norte desde Guadalajara. No solo hay venta de drogas ilegales, también hay procesos abiertos por lavado de dinero por varios cientos de millones de dólares, indica Ulloa. La preocupación de Carrió por su hijo es tan grande que hasta aceptó el pedido de Macri para dejar de atacar a Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, quienes fueron elegidos por el jefe de Estado para encabezar la AFI, y a los que la chaqueña había elegido como objetivo favorito. La AFI está realizando ahora gestiones al más alto nivel con las autoridades de su par mexicano, el denominado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para que se frenen los procesos judiciales contra su hijo, remarca Ulloa. Esta situación de desesperación, por la que ya viajó varias veces a México, disfrazado de viajes a Estados Unidos para dar conferencias, llevará a Carrió a ser relegada por Macri, y al presidente le servirá para mantener controlada a la diputada sin que genere mayores disgustos en la Casa Rosada con sus denuncias. Esta es una de las fiscales de la patria. Ahora volvamos al tema de las cloacas de Morón. Esto lo dijo Alberto Fernández en octubre de 2016. Kirchner no inventó nada. ¿Acaso qué pasó con las cloacas de Rousselot y Mauricio Macri? ¿O ustedes no escribieron sobre los negociados de la basura de su padre? El escribano y su esposa volvían de su casa de fin de semana de González Catán. La noche cubría todo. Elvio Nera Cigarroa conocía los acuerdos firmados entre el intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, y el joven empresario Mauricio Macri. A Cigarroa el Consejo Deliberante lo llamaba testigo clave. Sabía mucho del tema de las cloacas y podía demostrar el ilícito. Pero esa trágica noche, 2 individuos interceptaron su vehículo y sin mediar palabra lo acribillaron. No se llevaron el auto, a su esposa no le hicieron nada, ni la miraron, solo les importó matar a una de las personas que más detalle conocía sobre uno de los contratos de obra pública más escandalosos de la historia argentina. Poco se sabe de los autores materiales e intelectuales del crimen. Sus familiares fueron contactados para este libro y precisaron que Cigarroa y su mujer no tenían hijos ni contactos con sus hermanos. La mujer que estaba con él zafó, pero jamás habló y a los pocos años murió.
Nadie nunca encabezó una investigación seria. Como no tenía familia, la justicia que actuó de oficio no esclareció nada, recordó uno de sus sobrinos. Corrían los primeros meses de 1989, el gobierno de Alfonsín comenzaba a ahogarse en la hiperinflación. Se aceleraba la llegada del riojano en sentarse en el sillón de Rivadavia, pero a comienzos de ese año, el acuerdo firmado por el entonces intendente del municipio bonaerense de Morón, Rousselot, con un joven de 29 años llamado Mauricio Macri, era el preludio de la década de los 90. El escribano era un estorbo para el poder político de Morón. Rousselot era un afamado locutor, conductor y relator deportivo. Su recordada voz brillaba en los tiempos en que el noticiero del viejo Canal 11 encabezaba la transmisión de la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969. Rousselot relató en vivo ese momento histórico. 5 años después, con el retorno de Juan Domingo Perón al país y al poder, lo nombraron director general de Canal 7. Empieza a ver la vinculación de este hombre, ¿eh? ¿De qué estamos hablando acá? Tenía un respaldo importante, José López Rega. Al poco tiempo fue designado secretario de prensa del Ministerio de Bienestar Social. En noviembre de 1974 reemplazó al periodista Jorge Conti como coordinador general de prensa y difusión de esa cartera. Se había convertido en el vocero de López Rega, el primer Lópezito, bautizado por él como el hijo pródigo de Perón. Cuando López Rega cayó en desgracia, Rousselot fue detenido. Nacido en Árbol Solo, del departamento chaqueño de Tapenaga, el locutor se refugió en su provincia natal durante la dictadura militar. Allí había comprado Diario Chaco con un crédito del Ministerio de Bienestar Social. En 1977 el periódico fue intervenido por las autoridades militares, que además le prohibieron a Rousselot ejercer el periodismo en su provincia y los alrededores hasta 500 kilómetros de distancia. El castigo no era por su identidad peronista, sino porque era hombre de la Armada, en un territorio donde el ejército pisaba fuerte. La dictadura lo encarceló durante un mes. Tras su liberación se refugió primero en Rosario y luego en Mar del Plata, donde trabajó como portero del edificio de Corrientes 1620 hasta que Carlos Cañón, apoderado del Partido para la Democracia Social de Emilio Eduardo Macera, le dio trabajo en el diario El Atlántico. Mar del Plata sirvió a Rousselot para atender un puente con otro exilado interno que se había acogido al régimen de domicilio forzado. Se trataba de un grupo de dirigentes obligados por la dictadura militar a vivir fuera de sus provincias para que no ejercieran actividad política. Cuando el 29 de julio de 1978 Videla liberó a Carlos Menem, por decreto el riojano se refugió en Las Belices. Allí Rousselot se encontró con Menem, a quien en 1975 había ayudado a coordinar una reunión con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. De ese entorno surgió la relación con Mario Caserta, un personaje central en los años que vendrían. Caserta sería el director del Consejo Federal de Agua Potable durante el primer gobierno de Menem y protagonista del Yoma Gate, escándalo de lavado de dinero del narcotráfico por el que sería condenado a 5 años de cárcel que jamás cumplió. Allí conoció a los hermanos de Alberto Samir. Caserta y el empresario frigorífico conocido como el Rey de la Carne acompañarían a Rousselot en uno de los días más importantes de su carrera política, cuando asumió la intendencia de Morón en 1987, que era el segundo en el distrito electoral más fuerte en el tiempo que estaba dividido. Aunque su discurso era ortodoxo, Rousselot tuvo la vanguardia y fue el primer mediático devenido en político. Lo más importante de sus faraónicas propuestas de campaña, de las que hacía gala subido a un banquito en la plaza del distrito, fue sintetizada con un eslogan: agua más cloaca igual salud. Mauricio Macri, por su parte, empezaba a abrirse camino en el mundo empresarial. La carta de presentación que significaba su apellido le daba una enorme chapa. Sin embargo, la relación con su padre era oscilante. Mauricio buscaba forjar su estilo propio. Recibido de ingeniero civil en la Universidad Católica, tras un breve paso por el Citibank, no conocía ese detalle yo, desembarcó en las empresas del grupo. Su padre lo había rodeado de hombres de confianza para que se formase en el mundo empresarial.
Gregorio Chodos, Jorge Hayek, Ricardo Sim y Carlos Grosso, entre los más notables. El grupo SOCMA fue una cantera de políticos y dirigentes argentinos integrantes, todos ellos del Partido Justicialista. El citado Grosso, la gran apuesta del grupo empresarial, José Manuel de la Sota y José Octavio Bordón. En sus tiempos como intendente de la ciudad de Buenos Aires, Grosso devolvería gentilezas. La recolección de residuos la ganaría sistemáticamente Malviva de Franco Macri, quien se quedaría también con la informatización del sistema de rentas. Jorge Hayek era el nexo entre la empresa y los diferentes candidatos justicialistas. Chodos, al igual que Grosso, fue secuestrado durante la última dictadura militar. Franco Macri movió sus contactos y les salvó la vida. El 30 de diciembre de 1988, en el Salón Mariano Moreno, ubicado en el primer piso de la Municipalidad de Morón, el joven Mauricio firmó como vicepresidente de Sideco un contrato para empezar a poner fin a las grandes deudas de la zona, el sistema cloacal. 350.000 vecinos de Harlingham, Villa Tesey, El Palomar y parte de Edo Norte serían los beneficiarios. Mientras el gobierno de Alfonsín se caía a pedazos, se acordó el monumental Plan Cloacal de Morón. Existen diversas conjeturas para explicar el por qué uno de los 3 empresarios más grandes del país confió ciegamente en el carismático intendente. No hay documentos ni testimonios que vinculen a los Macri y a Rousselot antes de ese fangoso capítulo de la historia de la obra pública. Sin embargo, en la década del 70, ambas familias tenían los mismos vasos comunicantes y conocidos en común. Frecuentaban idénticos círculos sociales ligados con los militares y peronismo de derecha, y fundamentalmente con López Rega, Emilio Macera e incluso y fundamentalmente la logia PDUE. El escándalo que surgió a raíz de la cloaca de Morón siguió con una violencia inusitada, intento de asesinato de un fiscal, tiroteo en la propia vía pública, empresarios baleados, clima de guerra dentro del Consejo Deliberante, Rousselot preso, pero nadie del grupo Macri fue siquiera señalado con un dedo. En 1951, Franco Macri formó su primera empresa, Urbana Sociedad Anónima, pero la firma no prosperó y al poco tiempo se retiró pensando en su siguiente paso. Su oportunidad llegó cuando la empresa argentina de cemento armado lo aceptó como subcontratista. En 1965 se asoció con Juan Carlos Vivo, un ingeniero civil con el que había compartido viajes a Italia acompañando a su padre. Anteriormente, el ingeniero Vivo había formado Big Mac Sociedad Anónima junto a Giorgio Macri. Tuvieron varios vaivenes hasta consolidación. En el interín comenzaron a tener trabajos vinculados con la obra pública. 1965. 50 años. Nace el hijo de Franco, Sideco. Los primeros contratos que firmó Franco Macri se relacionaron con la fábrica de cemento Loma Negra en Báquer, también con las obras del gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, pero el padre del actual presidente sintió que empezaba a jugar en las grandes ligas cuando acompañó el tendido del gasoducto de la compañía italiana Agip. Corría el año 1969, Franco Macri se asoció con FIA para fundar Imprecis Sideco, que en 1982 cambió su nombre a Sideco Americana. La historia demuestra que el monstruo empresarial de los Macri no nació durante la última dictadura militar, aunque sí su empresa insignia, SOCMA. También es cierto que durante esos años su poder se multiplicaría por 7, terminaron con 49 empresas. Franco Macri supo acariciar la relación con el peronismo, cuyo retorno a la Casa Rosada en los años 70 lo encontró metiéndose de lleno en la senda de la obra pública. Entre los años 73 y 76 sumó a la constructora Supercemento y Dicasa, que le compró al grupo Bianini. El líder del clan familiar pasaba horas hablando de esoterismo con José López Rega, también miembro de la PDUE, en su afán de colocarse cualquier camiseta política que le allanase el camino a sus empresas. El periodista Damián Nabo, que investigó las relaciones de la PDUE con la Argentina, entrevistó al jefe de la logia, Alicio Gelli,
quien confirmó que durante varios años mantuvo una relación fluida y cordial con Franco Macri. Lo definió como un hombre decente, muy inteligente y muy capaz. En síntesis, un buen hombre. Aunque Franco y Mauricio lo nieguen, no es una locura pensar que el vínculo que tenían con varios miembros de la PDUE los haya acercado a Gelli. Franco admitió la relación con la logia. Hice negocios con gobiernos militares, democráticos, con José López Rega, con la PDUE, con la Cosa Nostra, con Carlos Menem, con Osvaldo Cacciatore, intendente militar, con Carlos Grosso, con lo de izquierda y con lo de derecha, y luego lo haría con los Kirchner. Fue Hayek que le acercó a Franco a un sector del peronismo. En 1962, el socio de Macri había fundado su propia consultora junto a Federico Fritzschner, que fue vocero de Juan Carlos Onganía y Ricardo Zin, el verdadero padre de feroz ajuste que pasó a la historia como Rodrigazo. El Rodrigazo fue un ajuste impresionante, tremendo, en el año 75. Le echaron toda la culpa a Celestino Rodrigo. Ahí tiene que pagar el pato. Y a los verdaderos, los responsables, los dejamos en salvaguarda. En el caso de Ricardo Zin, que fue el mentor de ese ajuste, los dejamos en salvaguarda para usarlos para otras batallas. Típico del sistema. Ambos se sumaron al holding. También lo hicieron 3 jóvenes con los que había creado la Fundación País para la formación de cuadros políticos: Carlos Grosso, José Ciro de Bordón y José Manuel de la Sota. Uno de los que participó en esas gestiones fue el chaqueño Jalo Grosso, en la acción de Malviva. Militante peronista nacido en 1943, que había fundado junto a Rodolfo Galimberti la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, y luego había sido asesor del Ministerio de Trabajo. Entre 1973 y 1975 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Educación para Adultos, de la que participaron cientos de militantes de la juventud peronista, alfabetizando niños y jóvenes de todo el país. Y observen esto, para verlo para la gente que andaba esto. Yo siempre digo lo mismo, digo esto para que vean quiénes están en el gobierno gobernándonos. Grosso, Carlos Alfredo, es jesuita, marxista, impuso en dicha dirección una orientación basada en las teorías educativas de Paulo Freire, marxista brasileño, que actuó como asesor del expresidente chileno Salvador Allende. Alertaba un legajo con su nombre que había diseñado los servicios de inteligencia del área de recursos humanos del Ministerio de Cultura y Educación. Su mayor pecado, educar analfabetos e infiltrar ideas marxistas. Consignaba en aquel entonces. Nada de eso horrorizó a Franco Macri. Cuando yo seleccionaba gente, los antecedentes políticos no me interesaban, dijo en una entrevista en 2004 publicada en la revista Debate. Con esto de que no le hacemos asco a nada, tenemos este presente. Y los argentinos me parece que tampoco le hacemos asco a nada ya. El balance de Sogma en 20 años durante la década de 60 y 70 es sorprendente. En 1973 el Grupo Macri tenía 7 empresas. Había pasado de ser una compañía mediana a un grupo diversificado que incluía uno de los contratistas más grandes del país, Sideco Americana. Cuando nos asombramos por el acuerdo que quisieron llegar con el correo, debemos decir que es un modus operandi del grupo. Ustedes recuerden que después que presentaron ese acuerdo en el correo vergonzoso el año pasado, una vez hecho ese acuerdo, lo primero que hicieron fue hacer un juicio de Estado. El mismo correo. Muy bien. Durante la construcción del puente Encarnación Posadas, Macri pidió actualización de costos y los negoció con que no le cobraran multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos en la construcción de la obra. Dije, no, aumento de costos no, porque usted está demorándose en los plazos, no respeta los plazos. Entonces, se firmó un convenio correspondiente por el cual no se le cobraban multas. Una vez firmado el convenio, esperó un tiempo y durante el gobierno de Alfonsín hizo juicio al Estado
pidiendo resarcimientos alegando que el contrato había sido firmado bajo presión. Y la Suprema Corte falló a su favor una indemnización millonaria. Otro escándalo son las obras de saneamiento del río Matanza, donde no se saneó nada y se imputaron millones en gastos administrativos. La denuncia cayó en la Sala 2 de la Cámara Federal, que dictaminó: aquí no ha pasado nada. Son innumerables los escándalos en que terminaron todas las obras efectuadas por los Macri, demoradas en su entrega y con sobreprecios que a veces quintuplican el valor de la licitación. Y eso, el día que se investigue en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri, se van a agarrar la cabeza. Obra presupuestada a 10 pesos salieron 500 y 600, porque el ajuste de costos, pero la inflación multiplicada por varios, no que 30%, no. Los ajustes de costos son impresionantes. Y le digo, y los juicios al Estado de esta gente es normal. Así ha hecho la plata la gente. Y un detalle de color para terminar esto de Macri. Mauricio pasó un tiempo en Misiones. Varios años en la estancia Iporá, que es propiedad de su amigo Ramón Puerta. En esa misma estancia se encontraron años más tarde a 61 trabajadores esclavos viviendo en carpas y sin agua potable. Por supuesto, Mauricio, vos en tu estadía no habrás visto nada de eso. Los pusieron después que vos te fuiste. Porque vos no entendés nada. No entiendo. Esta gente nos gobierna y tiene potestad sobre los bienes de la nación. Del mismo modo que lo tuvo el kirchnerismo, Duhalde o Menem. No es cuestión de no tener memoria, porque el resultado está a la vista hoy. La Argentina está al borde de la explosión más grande de su historia. No les voy a hablar de patria, de integridad territorial, porque está a la vista que eso no le interesa a la mayoría de la provincia, de la población. Hemos caído tan bajo que no nos importa siquiera lo que pueda acontecer con nuestros hijos. Somos tan estúpidos que compramos la puesta en escena de la cena de la familia real con la señora Legrand como una referencia de la Argentina actual. La reunión de 3 personas de la clase alta es un parámetro de la situación argentina. ¿Qué cosa más estúpida que esa? Esa visión elitista le hizo decir a Mauricio que un gran logro de su gestión es que los argentinos podrán viajar a Europa por $500. A ver, no sé si tomarlo como un insulto, la visión de un autista, o la soberbia de alguien que lo único que sabe de un pobre es que se escribe con P. Lo único que se puede sacar en claro de esa cena es que solo uno de los 3 comensales logró su posición trabajando. Es por ello que la señora Legrand a lo largo de su vida ha convivido y tratado con integrantes de otras clases sociales. Ojo, no vamos a entrar en detalles con respecto a esas relaciones, pero esta mujer ha tenido relación con gente de otras clases sociales, por lo que al menos conoce lo que es el rostro de los pobres. No sabe solamente que pobre empieza con P. Has quedado al descubierto, Mauricio. Has contestado cualquier cosa ante cuestiones poco inquisidoras. Lo único que te sostiene es la complicidad de los medios del sistema. Y a vos cada día te va a costar más caro eso. Y a ellos, ante la realidad de que los puedes llevar puesto un día, te van a decir: te acompaño al cementerio, pero hasta la puerta nomás. El resto de la población que no quiere darse cuenta de la realidad y sigue encerrada en un mundo tan pequeño como su celular, les digo,
pues entonces aguantarse la que se viene. Cuando las bandas organizadas comiencen a ocupar el lugar que los argentinos hemos abandonado. Buenas tardes.